¿Qué lo qué? Hace alrededor de unos 4 años, en una de mis primeras andadas en YouTube, subí un video que sinceramente fue la primera vez que utilicé este formato de hablar y opinar sobre algo. En esos tiempos, un canal que es bastante conocido por sus análisis a series y caricaturas, subió uno de sus videos más controversiales. Así es, hablo del video de la inclusión forzada de Alfreli. Fue una época bastante mala para esa pareja, más que nada porque todo el mundo se les tiró arriba y como todo en internet, cada uno tiene que dar su opinión. Cosa en la que estoy de acuerdo, pero creo que a veces la gente se pasa. Y ahí estaba yo, viendo la oportunidad de crecer y por fin tener visitas. Cosa que logré. En menos de 2 días hice una video respuesta y obtuve la maravillosa cantidad de 20,000 visitas. Una locura para mí en ese momento. Ya han pasado los años desde eso y mi anterior proyecto al final jamás despegó. Desde entonces he cambiado mucho y mi percepción sobre el contenido en internet es bastante distinta. Ya viendo hacia atrás, ese video es una mierda. Tiene argumentos muy estúpidos, edición pésima y un audio de celular que taladra los oídos. Sumado a que mi voz era y es una mierda, pues tienes a mi versión más insoportable y antiprogre posible. Pero algo que sí rescato de toda esta anécdota es el debate que planteó Alfreli en esos años. ¿De verdad existe la inclusión forzada? Puede parecer fácil de responder, pero si te vas a los 2 extremos más comunes, en esta conversación nunca hay un punto medio o un razonamiento más lógico. Alfreli en su época pecó bastante de sentimentalismos y es comprensible, pero no nos dieron algo concreto. No es muy fácil encontrar una respuesta, pero creo tener un punto de vista más afincado del tema. Por lo que el día de hoy, después de 4 años, de una mejor manera trataremos de encontrar una respuesta a esta pregunta. ¿De verdad existe la inclusión forzada? Y como dije en ese video feo, ¿por qué no iniciamos primero con ¿qué es la inclusión forzada? Para empezar, ¿por qué no le damos un vistazo a lo que dije hace años acerca de este tema? Ok, ya entiendo. Sí. Vamos a hacer como que esa mierda no existe y mejor vamos a revisar la definición robótica de la IA de Google. En efecto, odio utilizar mi cerebro. Terrores. Ratas. Según Gemini, la inclusión forzada en el contexto del entretenimiento y otros ámbitos se refiere a la práctica de incluir personajes o elementos de grupos minoritarios de manera superficial, a menudo con el objetivo de cumplir con cuotas o evitar críticas, en lugar de integrar genuinamente la diversidad en la narrativa o la cultura. Implica una representación que se percibe como artificial o poco orgánica, donde la inclusión parece más un ejercicio de marketing o cumplimiento de normas que una expresión auténtica de la diversidad. Qué bien se siente no usar mi cerebro, y qué mal que no esté conforme con esta respuesta, ya que es la más estándar y fría posible del tema. Hay personas que en general hablan de este ámbito como una forma de estar en el coro de la cultura de la cancelación. No le veo tanto sentido, pero ok. Y leyendo otras definiciones, se nota bastante que no hay una forma más clara de decir qué es este concepto como tal. Así que voy a activar el modo mamador y diré más o menos lo que entiendo. La inclusión forzada es un patrón de cambios o comportamientos que sugieren modernizar las historias para que estén más arraigadas a los cambios culturales en los que hemos estado viviendo, ya sea la lucha contra la discriminación, la homofobia, el machismo, etc. Pero con la particularidad de mostrar la parte más estereotípica de cada una de estas cosas y simplificando el mensaje que se quiere dar, ya sea con personajes antiguos siendo cambiados o nuevos personajes poco interesantes. Sí, a veces me la doy en que le sé, pero es una forma general de abordar el tema, y espero que los más atentos vieran similitudes de esa definición con otra que veremos más adelante. Ya dejando de lado el relleno, para mí esta definición de los hechos y el nombre en sí del concepto me parecen una mera simplificación, una forma mamadora y larga de decir mediocre. Pero si dejara eso hasta ahí, no podría rascar mucho dinero de este video a futuro, por lo que déjenme explicar. Desde los viejos tiempos, las grandes empresas de entretenimiento se han dispuesto a estar a la moda con lo que pasa en la actualidad. Que si las gafas 3D, que si el cine slasher, que si el fanservice. Las compañías desde siempre han estado al pendiente de lo que mueve a las masas, pero en sí casi nunca les ha importado verdaderamente interesarse del por qué esto es bueno o no. Solo buscan un beneficio de los consumidores. Esto se ha mantenido así por mucho tiempo, en los 90s, en los 2000s y en los 2010s. Esta última década es importante porque es donde todo este fenómeno explotó. El colectivo LGBT, la lucha contra la discriminación, esto es lo que dicen todos los antiprogres cuando hablan de este tema, ¿no? Los tiempos cambiaron, pero las empresas siguen igual.
Esta década estuvo marcada por muchas series y programas de entretenimiento que nos mostraban la lucha real que viven muchas personas solo por cosas como sus preferencias, lucha que hoy en día sigue fervientemente. Esto es algo que bastante gente quería representar en sus historias, ya sea por mera curiosidad o ganas de escribir relatos con fuerte contenido LGBT o por usar sus escritos como una forma de apoyo. Si hasta un mes del orgullo tienen y todo. Pero no solamente esto, sino que la lucha contra el racismo y discriminación también es un tema muy sonado, más que en épocas de antaño. Esta mezcla de intereses, sumado a personas que habían crecido en estos ambientes hostiles de la humanidad, causaron que las empresas vieran algo de oro tirado en el camino, lo que formó lo que muchos deliberadamente llaman inclusión. Inclusión en tu franquicia favorita, inclusión en las nuevas series y readaptaciones de clásicos modernos. Con inclusión, claro. Esta marca de inclusión es lo que podríamos llamar la génesis de la inclusión forzada, siendo que las empresas explotaron este movimiento lo más posible para poder estar a la moda. Pero como dije más atrás, este tipo de contenido tiene un estándar de calidad cuestionable al ser un producto hecho para buscar una falsa empatía y ganar algo del consumidor. Y la gente no es tonta. Obviamente muchos se dieron cuenta de este patrón, por lo que un grupito de personas se empezó a quejar fuertemente de estos temas en internet, dándosele en los antisistemas o mejor conocidos como antiprogres. No me meteré mucho en el tema de lo woke porque es ridículo, además que lo importante aquí es buscar si este concepto es real. Entonces, ¿sí existe? ¡Sí! ¡Sí! O eso quisiera decir, pero como dije, esto es un poco más complejo. Es obvio que ya sabemos que la razón del por qué muchas historias de este estilo son muy cuestionables es porque no hay otra razón para hacerlas que no sea el dinero. Pero detrás de las empresas hay personas que escriben estas historias, que pueden o no tener un interés genuino de representar el por qué hay una lucha. Ahora, la forma de hacerla es bastante cuestionable. Pero gracias a esto surgen cuestiones que mucha gente anexa a pensamientos extremistas. ¿Es racista que no me guste que hayan cambiado la etnia de un personaje? ¿O soy homofóbico porque no me gusta un personaje que precisamente es gay? Abriendo un paréntesis aquí, una contradicción del tema de la inclusión es el tema de los pelirrojos siendo reemplazados por afroamericanos, y los pelirrojos son una minoría que ocupa menos del 2% de la población mundial. Bien, pon este actor negro para interpretar este personaje porque tenemos que ser inclusivos. Bien ahí. Y cerramos este pequeño paréntesis. La respuesta obvia es no a las dos cuestiones, o no todo el tiempo. Hay personas de la parte progre que siempre viven a la defensiva con esto y señalan a cualquiera de ser X cosas solo por dar su punto de vista. Para este caso vamos a dar un par de ejemplos. Este es Nick Fury. ¿Qué? No, sí, es Nick Fury. Sé que esto lo sabe todo el mundo ya, pero quiero hacer el sketch. Resulta que Nick Fury no era un personaje tan popular en los cómics, ni los Vengadores tampoco, pero 2012 llegó y con ella una de las películas más taquilleras de la historia, The Avengers. O Los Vengadores. El chiste aquí es el curioso caso de Nick Fury en esta película, siendo que el personaje original era blanco y algo estereotípico, pero por alguna razón en esta película Samuel L. Jackson lo interpreta y fue una gran decisión. Fury se volvió uno de los personajes más icónicos en los últimos años, siendo alguien con un peso argumental real en la trama del UCM, hasta cierto punto, y que le dio una popularidad tremenda al concepto de S.H.I.E.L.D., tanto que hasta una serie dedicada tuvo la organización. Es interesante cómo este cambio no solo benefició al personaje en sí mismo, sino que lo volvió tan icónico que en los mismos cómics se introdujo a este Fury. Creo que como hijo del original, pero no importa tanto esto, también estos cambios se justifican con que es una adaptación. Digo, el equipo de los Vengadores de la película tampoco es el original, pero nos llega otro concepto interesante y muy importante: adaptación. Simplificando, las adaptaciones son tomar elementos ya existentes para recrearlos en algo nuevo, que por lo general está sujeto a cambios por querer modernizar la fórmula en la que se cuenta la historia o por una necesidad del autor. Por ejemplo, tomar de base una caricatura para niños para crear un live action a un público más adulto. En este caso se toman las bases de la obra y se readapta para construir una historia más compleja y mejorar el lore de la misma si es necesario. Y como esto para nada es una propaganda para que vayan a ver mi video de una serie así, pongamos a Fate de Wing Saga como una guía de cómo no hacer una adaptación del estilo. En este caso nos concentraremos en un personaje en específico, Terra. Como dije en ese video feo, Terra es un personaje hecho y derecho para ser molesto. Lleva todos los estereotipos posibles: gordita, nerd, con problemas de orientación sexual y comentarios bien fuera de lugar como este. Terra, can we... Whilst I appreciate that it is the historical perspective of the patriarchy to save women from upsetting situations, I've got this. Y créanme, tiene muchos más así. Pero el principal problema de Terra es que el personaje no muestra más que eso, una versión simplificada y estereotípica de una persona con problemas emocionales y dificultades para encajar, que no es netamente malo esto. Sin embargo, uno no debería de quedarse sin despegarse del estereotipo en casi todo el desarrollo de la obra, cosa que pasa bastante con prácticamente todos los personajes de Fate.
Que por cierto, otro paréntesis. He visto muchos comentarios de gente que actúa muy parecido al típico de antes todo era mejor. En este caso salen con cuestiones como si Dragon Ball Evolution saliera hoy en día, probablemente habría un grupo que la defendería. Luego uno se cuestiona si el ser humano evoluciona o en algún momento desarrollamos retraso mental. Gente siempre tiene la manía de llevar todo al extremo, como si el mundo entero fuera estúpido o no pensara por sí mismo, principalmente en Twitter. Es que no, coño, no. Que un producto tenga la palabra adaptación en el nombre no es indicio que siempre sale bien, y creo que todo el mundo sabe eso. No es lo mismo tomar literal los nombres y ponérselos encima a una película mediocre de adolescentes con Kung Fu que tomar el material y verdaderamente hacer algo con él. Y me consta porque a pesar de verme esa basura una sola vez, se ha quedado en mi mente por lo mala que fue. Lo digo porque siempre hay que buscar la forma de quejarse por cualquier estupidez, como gente estúpida comparando Devil May Cry de Netflix con Dragon Ball Evolution. Literal, la comparación es esto. Entiendo que una cosa no te pueda gustar por cómo se llevó a cabo y es comprensible, principalmente por la ejecución de los distintos conflictos en la serie de Devil May Cry. Estoy claro que Adi Shankar la cagó en varias ocasiones, sobre todo con el final, pero como adaptación funciona. Posee elementos, algunas ambientaciones y el protagonista es Dante y no un adolescente cualquiera al que le ponemos Goku porque así lo dice el guión. Me sigue pareciendo increíble cómo las comparativas en los fandoms siguen siendo una pérdida de tiempo, como si no hubiese una evolución en ese aspecto o en todo lo demás. Y ya cierro este largo paréntesis. Estereotipos, la gran palabra. Eso es lo que define perfectamente el movimiento de la inclusión forzada. Personajes hechos como si fueran imágenes robot de lo que sugiere es el comportamiento real de una persona, pero puede resultar ofensivo o hasta bastante kamikaze de parte del escritor. Una combinación de adaptación y estereotipos nos da la justificación perfecta para poder defenderse de los haters y lanzar una flecha de moralidad al aire diciendo, si no te gustó es porque eres algo ismo. Como ya ha pasado en muchas ocasiones con actores de live action burlándose de los fans y luego terminaron en fracaso, o como dijo una personita que se refirió al español como un lenguaje colonizador. Lo dijo hablando inglés, por cierto. Estoy bastante al tanto que mucha gente usa este movimiento para literal tirar todo su pensamiento de odio, pero es como si metiéramos a todos los que comen carne en el mismo saco solo porque los racistas comen carne, o que los supremacistas blancos toman leche. Y con esto dicho, ¿por qué inclusión forzada como nombre? No tengo ni idea. Inclusión es una palabra que abarca mucho más que solo los ejemplos que mencioné. Incluir personas sordas, mudos, personas con discapacidades. Ser inclusivo se quiere adjudicar a algo que, si bien netamente no parece malo, se muestra más como un concepto marketinero. Parece como si fuera otra palabra tomada de la moda o hasta un bulo de internet. ¿Saben a qué me recuerda mucho la definición que di de inclusión forzada? A los clichés. Un cliché es un elemento narrativo que sirve, entre otras cosas, para simplificar algo que en palabras sería muy extenso y tedioso. Por ejemplo, tienes una toma de un tipo en las cercanías de un edificio donde acaba de pasar un asesinato. La gente está indignada, pero este señor solamente permanece en su lugar, sin acercarse mucho a la multitud. Su vestimenta es elegante y con un fedora que cubre parte de su rostro. Prende un cigarro, sonríe y se va. Suena sospechoso, suena extraño y misterioso, pero ya uno percibe claramente qué pasa aquí. ¿Ese tipo sabe algo o es el asesino? Da ese aire de alguien misterioso o de villano de película. Un cliché. Por supuesto, los clichés han evolucionado en cosas más complejas, siendo que hasta el patrón de comportamiento de un personaje puede considerarse completamente hecho en el pasado y no innovar en nada, porque, por supuesto, es inevitable pensar que todo lo que existe y existirá ya debe de haber sido pensado. Entonces, la inclusión forzada existe. Como dije, el concepto inclusión puede abarcar muchas más cosas que solo el apoyo a distintas luchas sociales, además de sentirse como una forma vaga por parte de las empresas de referirse al crear historias mediocres para buscar algo del consumidor promedio. ¡Y forzado! Esto en sí creo que sale de la mala interpretación de lo que significa la palabra adaptación y cómo esta probablemente creó una bola de nieve, volviendo una simple palabra en un movimiento basado en la misma ignorancia de la gente. Un término más preciso de lo que se quiere describir sería clichés modernos, elementos basados en patrones de comportamiento entre lo ficticio y lo real de lo que significa ser X tipo de persona, cómo se comporta un personaje gay, cómo lidia el día a día una persona de X etnia, etc. El punto a lo que me quiero referir aquí es entre lo ficticio y lo real. Se toman elementos reales y son tergiversados en algo tan extraño y distorsionado que la gente solo lo ve como algo exagerado o incorrecto. Por supuesto que existe gente que solo escupe odio porque sí y su pensamiento conservador, pero admitámoslo. De casi todas las compañías que dicen tener contenido inclusivo, la mayoría de este es de una calidad malísima y que no dice absolutamente nada. Pero en sí, el término inclusión forzada es más un bulo de internet, una forma simplista y sin mucho sentido de agrupar a todo lo mediocre de la industria en el mismo saco.
tratando siempre de buscar una justificación para hacer algo o alguien, como si la gente se volviese gay porque sí, cuando ese pensamiento es totalmente incorrecto. Entonces, los de Alfrelly eran visionarios. A ver, su video sigue siendo malo en general. Apelan a argumentos basados en personajes explicando cosas que ahora son más claras, pero ahondando más en el sentimentalismo del mismo concepto y no en términos más objetivos. Tampoco es que este video sea muy objetivo. Al final todo este drama nace por la nueva era y la forma en la que son percibidos los clichés de esta, como si fuese algo anormal, cuando desde siempre hemos vivido eso, la monotonía cíclica del comportamiento humano. Recomiendo bastante los videos de colores de Treeline, y si quieren ver ese video feo que hice de Fate, está ahí. Véanlo. Por cierto, 1.000.000 de gracias a las personas que se han suscrito y dejado su like. En serio, muchas gracias. No se olviden de seguirme en Twitter. Feliz mes del orgullo a todos los de la audiencia. Y sin nada más que decir, bye, piérdanse, no sé, adiós.